Ahmad Mansour había conducido su ambulancia a través de 1,27 rescates, salvando vidas en ambos lados de la brutal guerra civil de Siria. Pero en una tarde abrasadora de agosto, cuando hombres armados detuvieron su ambulancia y le mostraron una fotografía de su hija, este hombre que nunca eligió bandos tendría que tomar la decisión que lo destruiría. Algunos caminos no tienen destino seguro. Las manos callosas de Ahmad Mansour agarran el volante de su maltrecha ambulancia blanca, navegando por las calles llenas de escombros de Alepo con precisión practicada. A los 53 años, ha sido paramédico durante 28 años, los últimos 12 pasados conduciendo a través del apocalipsis de Siria. La ambulancia es un milagro de supervivencia, abollada, marcada por balas, ventanas agrietadas y pegadas con cinta, pero aún funcionando. La media luna roja pintada en sus costados está desvanecida, repetidamente repintada sobre agujeros de bala y daños de metralla. Ahmad, tenemos una llamada. Distrito Este. Víctimas de bombardeo. Crepita la radio. Es Leila, la despachadora en el centro médico voluntario. Eso está bajo control rebelde, responde Ahmad, revisando su medidor de combustible. Los heridos son civiles, una familia, niños. Ahmad no duda. Su compañero hoy es Karim, 24 años, nuevo en este trabajo. Ahmad, ¿es seguro? ¿Seguro? Nada es seguro, hijo, pero necesitan ayuda, así que vamos. Esta es la filosofía de Ahmad, el código por el que ha vivido desde que comenzó esta guerra. No pregunta sobre política, religión o qué lado controla el vecindario. Solo pregunta, ¿alguien está herido? Entonces va. Esta neutralidad lo ha hecho tanto respetado como sospechoso por todos. Los soldados del gobierno lo llaman el fantasma, porque aparece en cualquier lugar, ayuda a cualquiera. Los combatientes rebeldes lo llaman Abu Mercy, padre de la misericordia. Pero la confianza es frágil en guerra. Antes de la guerra, Ahmad era dueño de un pequeño taller de reparación de autos en la ciudad vieja de Alepo. Su esposa Salma enseñaba literatura en la universidad. Tenían 2 hijos, Nor, su hija, ahora 22 años, estudiando medicina en Damasco, y Malik, su hijo, 18 años, quien se quedó en Alepo para ayudar a su padre. Cuando el taller de Ahmad fue destruido en el primer año de combates, necesitaba trabajo desesperadamente. «Puedo conducir, puedo arreglar cosas. ¿Qué necesitan?», preguntó en el centro médico voluntario. «Conductores que no tengan miedo de ir al peligro», le dijeron. «Estoy aterrorizado del peligro», respondió Ahmad honestamente, «pero tengo más miedo de no hacer nada». Eso fue hace 12 años. Desde entonces, Ahmad ha conducido a través de puestos de control, bombardeos, fuego de francotiradores y ataques aéreos. Ha evacuado soldados del gobierno heridos de un vecindario y combatientes rebeldes del siguiente. «¿No te importa quién gana?», le preguntó un oficial del gobierno una vez. «Me importa quién sobrevive», respondió Ahmad. Su esposa Salma se preocupa constantemente. «Ahmad, un día, tu suerte se acabará. Quizás, pero hasta entonces sigo conduciendo». Su hijo Malik trabaja como compañero regular de Ahmad, a pesar de las protestas de sus padres. Hoy Karim está con él, porque Malik se está recuperando de un resfriado. Ahmad está secretamente aliviado. El distrito este ha sido particularmente peligroso últimamente. La devastación es abrumadora. Encuentran a la familia en una casa colapsada. Madre, padre, 3 niños y una abuela. Una bomba golpeó su edificio hace 1 hora. Ahmad y Karim trabajan rápidamente. El padre está muerto. Nada que puedan hacer. La abuela está muriendo. Heridas internas masivas. Pero la madre y 3 niños podrían sobrevivir si llegan a un hospital rápidamente. Karim, tú tomas los niños. Yo cargaré a la madre, dirige a Ahmad. Cargan la ambulancia. El niño más pequeño, tal vez 5 años, sigue preguntando por su padre. Ahmad no tiene buena respuesta, así que solo sostiene la mano del niño. «Vamos al hospital. Tu madre necesita doctores. Eres muy valiente». Conduciendo por las calles destruidas, la radio de Ahmad crepita. No el despacho médico usual, una voz diferente, distorsionada, amenazante. «Ahmad Mansour, sabemos quién eres, sabemos qué haces». La sangre de Ahmad se congela. «Ayudaste a perros del gobierno la semana pasada. Transportaste sus soldados heridos». La mente de Ahmad retrocede. «Sí, hace 6 días, evacuó soldados heridos de un puesto de control que fue atacado. También evacuó combatientes rebeldes el mismo día. Siempre hace ambos. Ayudo a cualquiera que esté herido. Ese es mi trabajo. Tu trabajo es elegir un lado. No puedes servir a 2 amos. Sirvo a la misericordia. Ese es mi único amo. Entonces la misericordia te costará». La transmisión se corta. Las manos de Ahmad se aprietan en el volante. Las amenazas no son nuevas, pero algo sobre esto se siente diferente. Entrega a la familia a un hospital. La madre y los niños sobrevivirán. El doctor que atiende lo lleva aparte. «Ahmad, hay rumores.
Algunos grupos rebeldes se están volviendo más radicales. Ven la neutralidad como traición. Ten cuidado. Ahmad regresa al centro médico. Layla luce preocupada. Ahmad, alguien estuvo aquí preguntando por ti, sobre tu familia. Hombres armados preguntando sobre tu hija en Damasco, tu hijo. El estómago de Ahmad se hunde. El miedo atraviesa a Ahmad. Su familia. Están apuntando a su familia. Llama a Salma inmediatamente. Habibti, ¿dónde está Malik? Está aquí descansando. Ahmad, ¿qué pasa? Escucha con cuidado. No dejes que Malik salga de la casa. Cierra todas las puertas. Voy a casa. Ahmad, me estás asustando. Solo hazlo. Por favor. Intenta llamar a Noor en Damasco. Sin respuesta. Deja un mensaje urgente. Esa noche Ahmad se queda en casa y explica las amenazas a su familia. Porque ayudo a todos. Algunas personas piensan que estoy traicionando su lado. ¿Qué lado? Pregunta Malik. ¿Importa? Para ellos la neutralidad es imposible. O estás con ellos o contra ellos. El rostro de Salma está pálido pero determinado. Ahmad, tal vez es tiempo de parar. Podemos dejar Alepo. ¿Dónde? No hay seguro. Y si paro, ¿quién conduce? La discusión es interrumpida por el teléfono de Ahmad sonando. Número desconocido. Ahmad Mansur. Sí. Transportaste soldados del gobierno desde el puesto de control en la carretera de Damasco. Transporté seres humanos heridos. Siempre lo hago. Esos soldados mataron a nuestros combatientes. Ayudaste a asesinos. Ayudé a hombres heridos a recibir atención médica. Todo es político. Tu hija Noor estudia en la Universidad de Damasco. Escuela de Medicina. Segundo año. El corazón de Ahmad se detiene. Saben exactamente dónde está su hija. Vive en vivienda estudiantil. Distrito Al-Medse. Apartamento 34B. Deja a mi hija en paz. Ella no tiene nada que ver con esto. Mañana recibirás una llamada. Habrá combatientes heridos. Nuestros combatientes. Los transportarás inmediatamente. Rechazarás cualquier solicitud del gobierno. Trabajarás para nosotros ahora. ¿Y si me niego? Tu hija es muy bonita. Sería una pena si algo le pasara. La línea se corta. Ahmad se sienta congelado. Salma ve su cara y sabe que algo terrible ha sucedido. Amenazaron a Noor. Saben dónde vive. Quieren que trabaje exclusivamente para ellos. Malik se levanta enojado. Vamos a las autoridades. ¿Qué autoridades, hijo? No hay autoridades en esta guerra. Llama a Noor otra vez. Esta vez ella responde. Después de una conversación desesperada, Noor acepta ir a casa de su tía Fatima en Latakia. No le digas a nadie a dónde vas. Muévete rápido. Llámame cuando llegues. El día siguiente trae la llamada prometida. Ahmad, tenemos combatientes heridos. Ven solo. Ahmad va solo a la dirección. Una fábrica bombardeada. Encuentra 8 combatientes heridos. Todos rebeldes. Un comandante se acerca. Eres el famoso Ahmad neutral. No tan neutral ya. Hoy ayudas a nuestra gente. Cada día, ayudas a nuestra gente. ¿Entiendes? Ahmad carga a los heridos. Mientras trabaja, nota que algunos tienen solo heridas menores. Esto no es una emergencia. Esto es una prueba. Los conduce a un hospital de campo rebelde. Un joven combatiente le agradece. Ahmad regresa sintiéndose enfermo. Salvó a estos combatientes. Pero ¿qué pasa si regresan a la batalla y matan a otros? Esa tarde llega otra llamada oficial. Puesto de control del gobierno atacado. Múltiples soldados heridos. Ahmad, te necesitamos. Está mal, dice Layla. Ahmad toma una decisión arriesgada. Voy. Karim está con él. Encuentran 6 soldados heridos, 3 críticamente. Ahmad trabaja frenéticamente. Un soldado agarra su camisa. Gracias. Mi esposa acaba de tener un bebé. Pensé que nunca lo vería. Ahmad siente el peso de estas vidas competidoras. El combatiente rebelde esta mañana agradeciéndole. Este soldado ahora. Ambos humanos. Mientras conduce al hospital del gobierno, su teléfono suena. El comandante rebelde. ¿Qué estás haciendo, Ahmad? Mi trabajo. Ayudando gente herida. Te dimos instrucciones claras. Trabajo para la humanidad. Eso no ha cambiado. Tu hija en Latakia. Muy inteligente moverla. Pero tienes un hijo. Malik, 18 años. Tal vez. Ahmad casi choca. Saben sobre Malik. O trabajas exclusivamente para nosotros, o hacemos un ejemplo de tu familia. O Malik aprende qué les pasa a los hijos de traidores. Esa noche, Ahmad explica todo a su familia. Tengo 3 opciones. Trabajar solo para los rebeldes y protegerlos pero abandonar a la mitad de la gente. Continuar como antes y arriesgar sus vidas. O parar completamente. Malik habla. Baba, no puedes parar. Demasiada gente te necesita. Y no puedo arriesgar tu vida. Es mi vida para arriesgar. Al amanecer, Ahmad llama al comandante rebelde. Trabajaré para ustedes, exclusivamente. Pero dejan a mi familia en paz. Luego hace una segunda llamada a un oficial de inteligencia del gobierno que una vez ayudó. Mayor Khalil, necesito hablar contigo, en privado. Se encuentran en una casa segura. Ahmad explica todo.
las amenazas, su decisión de trabajar para rebeldes para proteger a su familia. Te estoy diciendo esto porque no quiero ser un espía, pero estaré trabajando con rebeldes ahora. Mereces saberlo. Te estás poniendo en gran riesgo diciéndome esto. He pasado 12 años siendo honesto. No puedo empezar a mentir ahora. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo, si algo me pasa, protege a mi familia. Son inocentes. Durante las siguientes 2 semanas, Ahmad responde solo a llamadas rebeldes. Transporta a sus heridos. Ignora solicitudes del gobierno. Cada vez que rechaza una llamada del gobierno, un pedazo de su alma muere. Layla no entiende. Ahmad, hay heridos del gobierno que necesitan transporte. ¿Por qué no estás respondiendo? No puedo explicar. Solo, confía en mí. Pero la confianza se erosiona. Otros conductores susurran. Ahmad finalmente ha elegido un lado. Su reputación, construida durante 12 años, se desmorona en días. Malik ve la angustia de su padre. Baba, te estás muriendo por dentro. Mejor que me muera por dentro que tú mueras por fuera. Entonces sucede lo inevitable. Ahmad transporta heridos rebeldes cuando son detenidos en un puesto del gobierno. Salga del vehículo. Está transportando combatientes enemigos. Está bajo arresto por colaboración. Lo llevan a una instalación de detención. Preguntas interminables. Ha estado trabajando con rebeldes. ¿Por qué? Amenazaron a mi familia. Eligió traición sobre coraje. Elegí a mis hijos sobre extraños. Eso es traición, sí, cuando esos extraños son sus compatriotas. El mayor Khalil lo visita. Ahmad, le dije a mis superiores sobre nuestra conversación. Es la única razón por la que no estás en un lugar peor. Pero necesito información sobre instalaciones médicas rebeldes. No seré un espía. Ahmad se niega a proporcionar inteligencia. Sabe que cualquier información lleva a ataques, a más heridos, al ciclo que ha tratado de romper. Después de 5 días, es liberado sin explicación. Tal vez el mayor Khalil mantuvo su palabra. Regresa a casa para encontrar a Salma aterrorizada, Malik enojado, y su teléfono lleno de mensajes del comandante rebelde exigiendo saber dónde ha estado. 3 días después, Ahmad es ordenado a transportar heridos rebeldes de un sitio de batalla. Cuando llega, encuentra no combatientes heridos, sino soldados del gobierno ejecutados, sus cuerpos exhibidos como propaganda. Documenta esto, ordena el comandante, empujándole una cámara. El mundo necesita ver lo que les hacemos a los perros del régimen. Ahmad mira los cuerpos. Hombres jóvenes, hijos de alguien, muertos no en batalla, sino asesinados después de captura. Soy un médico, no un propagandista. Eres lo que necesitamos que seas. Algo se rompe en Ahmad. 12 años de presenciar horrores, de salvar vidas, de tratar de encontrar humanidad en inhumanidad. Todo colapsa. No, ¿qué? No documentaré crímenes de guerra. No transportaré a tus combatientes. No trabajaré para ti. Haz lo que quieras conmigo, pero he terminado. El comandante lo mira fijamente. Tu familia tendrá que sobrevivir sin mí, porque no puedo sobrevivir esto más. Prefiero morir tratando de ayudar a todos que vivir ayudando a asesinos. Ahmad camina a su ambulancia, esperando una bala en su espalda. No viene. Tal vez el comandante respeta el coraje, incluso el coraje tonto. Ahmad conduce directamente al centro médico. Le dice a Layla que renuncia, efectivo inmediatamente. Estaciona su ambulancia, entrega las llaves y se aleja de 12 años de servicio. En casa le dice a Salma y Malik todo. Estamos dejando Alepo, esta noche. Tomamos lo que podamos cargar y vamos a Latakia con Nor. ¿Y abandonar a todos los que necesitan la ambulancia? Pregunta Malik. No puedo ayudar a nadie si estoy muerto. No puedo mantener neutralidad si ambos lados demandan lealtad. No puedo salvar vidas si salvar algunas significa permitir a otros matar. Estoy roto, Malik. No tengo nada más. Empacan rápidamente, tomando solo lo esencial. Ahmad da una última mirada a su hogar, la ciudad que ha pasado 12 años tratando de sanar. Falló. No porque no lo intentó, sino porque algunas heridas son demasiado profundas. Mientras conducen fuera de Alepo, Ahmad pasa su ambulancia abandonada en el centro médico. Alguien más la conducirá ahora. Enfrentará las mismas elecciones imposibles. En Latakia se reúnen con Nor. Ella luce mayor, más dura, cambiada por el miedo. Toda la familia está cambiada. Ahmad encuentra trabajo en un garaje, arreglando autos otra vez. Trabajo simple, sin decisiones de vida o muerte. Solo motores que o funcionan o no. Pero no puede dormir. Cada noche sueña con los heridos que ha dejado atrás, las llamadas que no responde. Malik lo encuentra una noche, sentado despierto a las 3 a.m. Hiciste buen trabajo, Baba. Por 12 años ayudaste a todos, y al final no ayudé a nadie. Ambos lados me ven como traidor. El gobierno me arrestó. Los rebeldes nos amenazaron. ¿Qué logró? Mostraste que es posible preocuparse por todos, incluso cuando el mundo exige que elijas. Pero fallé. Tuve que elegir de todos modos. Nos elegiste a nosotros, tu familia. Eso no es fracaso. Ahmad quiere creer eso. Pero cada vez que escucha una sirena, cada vez que ve una ambulancia, siente el peso del abandono. 6 meses después, Ahmad recibe una carta, sin dirección de remitente. Ahmad Mansur, me ayudaste una vez. Era un soldado del gobierno que rescataste. Acabo de enterarme de lo que te pasó. Quiero que sepas, mi hijo nació sano. Lo llamé Ahmad.
Me diste una vida que no habría tenido. Gracias por elegir misericordia, incluso cuando te costó todo. Un soldado agradecido. Ahmad la lee 3 veces, lágrimas corriendo. Tal vez Malik tiene razón. Tal vez mostrar que importar es posible, incluso brevemente, incluso imperfectamente, importa. Tal vez el último viaje no es el viaje final de ambulancia, sino el viaje de neutralidad a elección, de idealismo a realidad, de creer que puedes salvar a todos a aceptar que lo intentaste. Ahmad Mansour, el conductor de ambulancia que se negó a elegir lados, finalmente eligió el lado más difícil de todos, su propia humanidad, sus propios límites, su propio punto de quiebre. No salvó a Siria, no terminó la guerra, no mantuvo neutralidad perfecta, solo condujo una ambulancia durante 12 años, ayudó a quien necesitaba ayuda, y cuando fue forzado a traicionar sus principios o su familia, eligió familia. Algunos llamarían eso fracaso. Ahmad lo llama sobrevivir, no heroicamente, no perfectamente, solo sobrevivir, y tal vez, en una guerra donde la supervivencia misma es revolucionaria, eso es suficiente. El último viaje terminó no con gloria, sino con un viejo conductor de ambulancia arreglando autos en Latakia, cargando el peso de 1,2047 rescates e incontables elecciones imposibles, probando que a veces lo más valiente no es quedarse en la pelea, es saber cuándo irse.